Right. Okay, guys, are you ready? Hello? Hello, hello, can you hear me? Eric, can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Yes. Yes, okay, Eric. Yes, teacher. Okay, very good. Let's continue then. So we're going to practice the used to and the other expressions, okay? So please pay attention. It says used to and used to, use and form. Used to and used to express a past habitual action, but one that is no longer true today. For example, when I was a kid, I didn't used to eat vegetables, but now I do. Remember, in yes, no questions and negative statements, use used to, not used to. I used to stay up late, now I don't. I didn't used to, not used to, get up early, now I do. Did you used to, not used to, go dancing more often? Ok, aquí la única diferencia es que utilizamos el verbo en pasado. Esa es la única diferencia. En cuestión de pronunciación, que más adelante lo vamos a ver, si se dan cuenta, la pronunciación es la misma, no cambia. I used to stay up late. I didn't used to. ¿Ok? Realmente la pronunciación no cambia. Lo único que cambia es el uso del verbo, que pasa de pasado a presente. Nada más es la única diferencia. ¿Ok? Entonces acuérdense que en pasado nada más va en afirmativo. En negativo y en pregunta usan el verbo en su forma simple, es decir, sin la D. It says, note, the simple past tense can express a past habitual action if there is a reference to a period of time in the past. When I was a kid, I didn't eat peppers. I still don't today. Esta es otra forma de utilizar la misma estructura. La única diferencia es que aquí no utilizamos el used to, pero estamos expresando exactamente lo mismo. Algo que solíamos hacer en el pasado, pero que ya no lo hacemos en el presente o seguimos sin hacerlo en el presente. Yo les recomiendo que cuando quieran expresar ese tipo de situaciones, utilicen nada más el used to. Es más común. ¿Ok? Si utilizan esta forma que tenemos aquí, tienen que poner más palabras y tienen que dar más explicación. Entonces, es mejor utilizar el used to. ¿Ok? Any questions? Entonces, en resumen, ¿se podría traducir como yo solía o yo antes? Solía, más que nada, es la traducción más común. Ok. Yo solía hacer algo, pero ya no lo hago. O yo no solía hacer algo, pero ahora lo hago, que sería lo contrario. Ok. ¿Ok? Very good. Eric, any questions? No, teacher. No? Okay. Very good. Now, we're going to do activity letter A. In activity letter A, it says on a separate sheet of paper, change each statement into a yes/no question. ¿Ok? Es decir, tienen la oración afirmativa, la van a cambiar a interrogativa. Acuérdense, siempre tienen que utilizar el did y el sujeto que corresponda. I used to go running every day. La pregunta sería, did you used to go running every day? Please do number 1, number 2, number 3, and number 4. If you have questions, you can ask me, okay? So please do it.
When you're ready, you tell me, please, guys. Únicamente el ejercicio A. Nada más el A. Yes, please. Para empezar. You ready, guys? No, teacher. Okay.
Ready, teacher. Okay, very good. Eric, are you ready? Mande. Are you ready? Yes. Yes, teacher. Okay. All right, so let's check the answers. Okay. Eric, number 1, please. There used to be a large tree in front your house. Okay, that is correct. Very good. There used to be a large tree in front of your house. Remember, we eliminate the D, okay? Very good. Okay, Darik, number 2. Yes. Did Mr. and Mr. Palmer used to go dancing every weekend? Okay, very good. Again, we eliminate the D. Did Mr. and Mrs. Palmer? Okay, very good. Eric, number 3. Did their grandmother use to put sugar in their orange juice? In the orange juice. Okay, very good. We eliminate the D. Excellent. And the last one, Adarik. Did Luke used to be very overweight? Okay, very good. We eliminate the D. Excellent, guys. Very good. Now, in the next activity, you have to do something similar. The only difference is that now there are no questions. On a separate sheet of paper, use the prompts to write logical sentences with negative or affirmative forms of used to and used to. Acuérdense, used to sin la D es para preguntas y respuestas negativas o oraciones negativas. Y el used to es para respuestas afirmativas o oraciones afirmativas. Ok, entonces fíjense si vienen en negativo o en afirmativo. Ok, so please do it. If you have any questions, you can ask me. Fíjense en las respuestas, en la segunda parte de la respuesta, porque eso es lo que les va a dar si van a poner afirmativo o negativo. ¿Ok? Acuérdense que si es con negativo tienen que utilizar el didn't. Swear, it was $3,000. That was the deal. I understand, but I
Are you ready, guys? No, falta la última. Okay. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Está buena esa canción. Jaja, Yes, adiós. I know. Que una amiga me pidió que si no le sacaba la letra. Bueno, si se la traducía, pues. Okay, guys, are you ready? Ready. Okay. Eric, are you ready? Yes, teacher. Okay, let's check the answers, please. Because we have a lot of things. All right. So, Eric, what about the first one? Yeah, Jason and Trish didn't used to get lots of exercise, but now they go to clinic every day. Yep, that is correct. Okay, very good. So the first one is didn't used to. Okay, sin la D, acuérdense, cuando utilizan el auxiliar no lleva D. So didn't used to. Ay. Didn't used to. Okay, very good. Didn't used to. All right. Alaric, number 2, please. Yes. There used to be a movie theater in Smith Street, but now there isn't. Okay, used to. La pronunciación es la misma, used to. Nada más la única diferencia es que utilizas el verbo en pasado, pero la pronunciación es la misma, used to. Okay. Used no está correcto, ¿ok? Used to. Okay. There used to be. Very good. All right. Eric, number 3. No one didn't used to. A ver, espérame antes de que sigas. No puedes utilizar dos negativos en la misma oración. Oh, Entonces quítale el didn't, úsalo en pasado. No one used to. ok, entonces queda no one used to Ajá. worry about fatty foods, but now most people do. Ajá, used to. Ok, acuérdense de esa parte. No es posible utilizar dos negativos en la misma oración. Y aquí tienen un negativo. No. Ya con tener el no, eso es automáticamente un negativo. Cuando tengan eso, siempre utilicen una forma afirmativa. No one used to, en este caso. Ok, very good. All right, Adarik, number 4. Yes. The English didn't used to be an international language, but now everyone uses English to communicate around the world. Okay, didn't used to. Very good. Okay, didn't used to. Okay, yes. Didn't used to. All right.
And the last one, Eric. Women, Women, Yeah, women. women in North America didn't used to wear pants, but now it's very common for them to wear them. Didn't used to. Very good. Didn't used to. Okay. Didn't used to. Okay, excellent, guys. Very good. Very good. Didn't used to. Bueno, ya entró esta Andy de nuevo, entonces vamos a ver el que sigue. Vamos a ver dos variantes. Vamos a ver dos variantes del used to. Una es be used to y la otra es get used to. ¿Qué significa una y qué significa la otra? Be used to se traduce como estar acostumbrado. Eso significa be used to. Estar acostumbrado. Ay, es que no me salen las palabras con este. Intentarlo de nuevo. Estar acostumbrado. Acostumbrado. Eso significa be used to, estar acostumbrado. Es decir, cuando están acostumbrados a hacer algo. For example, I'm used to take a shower in the morning. Por ejemplo, se traduciría como estoy acostumbrado a bañarme en la mañana. I'm used to take a shower in the morning, por ejemplo. Get used to se traduce como acostumbrarse. 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 Eso significa get used to, acostumbrarse. Por ejemplo, I get used to eat seafood in Nayarit. Yo me acostumbro a comer mariscos en Nayarit, por ejemplo. Son dos estructuras distintas. Mientras que con be used to tienen que conjugar el verbo. Es decir, I am, you are, he is, she is, we are, they are. Con el get es utilizar get con todos los sujetos. I get, you get, she gets, he gets, they get, we get. En presente. En pasado, pues es nada más hacer la conjunción. ¿Ok? Pero sí tienen que cambiar esas partes. ¿Ok? Entonces, be used to es estar acostumbrado, get used to es acostumbrarse. Be used to plus a noun phrase means to be accustomed to something. Compare used to with be used to. I didn't used to like spicy food, but now I do. Used to plus base form. I'm used to the noise now, but at first it really bothered me. Be used to plus a noun phrase. Fíjense cómo las dos expresan diferentes cosas. I'm used to the noise now. Estoy acostumbrado al ruido. Ajá. Mientras que aquí dices, acá están diciendo, I didn't used to like spicy food. No solía gustarme la comida picante. Entonces, las dos estructuras son muy distintas. Expresan diferentes situaciones. Get used to plus a noun phrase means to become accustomed to something. You'll get used to the new menu after a few days. Te acostumbrarás al nuevo menú después de unos cuantos días. Es decir, acostumbrarse. En este caso lo estamos utilizando en futuro porque tienen el will. Ustedes pueden utilizar estas estructuras en cualquier tiempo, en presente, en pasado, en futuro, en el tiempo que ustedes quieran. Lo único que tienen que cambiar son los auxiliares. Eso es lo único que tienen que cambiar.
No tienen que cambiar nada más. Be careful with be used to. Don't change used in negative statements or questions. He wasn't used to the weather there. Are you used to life here? ¿Qué es lo que nos están indicando? Que con estas expresiones, no podemos cambiar el verbo a presente, lo tenemos que seguir utilizando en pasado, es decir, no importa que utilicen el negativo, tiene que seguir llevando la D. No importa que hagan pregunta, tiene que seguir llevando la D. El cambio nada más lo hacen con el used to que vimos acá arriba. Pero con estas estructuras no pueden cambiar el verbo, tienen que dejarlo con la D. Para que no se les olvide esa parte. ¿Ok? Yes o yes. Yes. Ok. Eric, Andy, questions. Aunque si pudiera explicarlo nuevamente rápido, estaría mejor. ¿Todo completo? La parte del will, ahí estaría significando... Te acostumbrarás. Ajá, Te acostumbrarás. Acuérdense que la traducción depende, del auxiliar, ¿ok? Todo depende de eso. Aquí les voy a poner algunos ejemplos con otros tiempos. Por ejemplo, si yo quiero hablar en pasado, utilizo el verbo en pasado. Por ejemplo, I got used to my new house after 3 months. Yo me acostumbré a mi nueva casa después de 3 meses. Ahí estoy hablando en pasado. Entonces, si ustedes se fijan, el verbo lo cambio a pasado. ¿Cierto? Si yo quiero hablar en presente, dejo el verbo en su forma normal. Por ejemplo, she gets used to dangerous situations very fast. Ella se acostumbra a situaciones peligrosas muy rápido. Entonces aquí estoy hablando en presente y como estoy utilizando she, el verbo lo pongo en tercera persona. She gets. Lo que quiero que se fijen es que el verbo no cambia. Fíjense cómo el verbo sigue estando en pasado. No importa qué estructura use. Si quieren hablar en futuro, significa lo mismo. Únicamente el primer verbo define el tiempo. Exactamente. O el auxiliar, porque acuérdense que lo pueden utilizar con auxiliar. Ok, sí, como el did. Exactamente. Aquí, por ejemplo, está en futuro. You will get used to the new job in no time. Te acostumbrarás al nuevo trabajo muy rápido. Y no time se produce como rápido. Entonces, lo que define la estructura es la forma en que ustedes utilizan el verbo, el primer verbo. I got está en pasado. She gets está en presente. You will está en futuro. Ajá. Pero lo que no cambia es el segundo verbo o la expresión, si ustedes quieren verlo como expresión. El used to no cambia, ese se queda igual. ¿Yes? Yes. Y con be, ¿cómo se traduciría la oración de he wasn't used to? He wasn't used to. Hmm. Él no estaba acostumbrado. Ok. Acuérdense que como les dije, en el caso del be used to, tienen que conjugar el verbo be lo conjugan
como se conjuga generalmente. I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. Y en pasado sería I was, you were, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si quieren decir él no estaba acostumbrado, un ejemplo. O vamos a poner otro ejemplo.